Bien, retomamos entonces esta día o clase introductoria acerca de la ética. Entonces me queda un punto anterior en que este ramo o esta asignatura está enfocada en dos módulos y por lo tanto tiene dos objetivos. En la primera hora hacemos nosotros una conversación desde el punto de vista doctrinario que efectivamente se enfoca en cuál es el contenido de lo que tenemos que nosotros saber acerca de la ética, y en el segundo módulo vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Estos ejercicios en este caso van a ir quedando en su sistema, mientras tanto van a ir informados en sus correos, pero ya se supone que la próxima semana esta clase debería ser en línea. No sé si sea tan, digamos, idóneo el sistema cuando es por plataforma, pero lo vamos a intentar a ver si nos resulta de una buena manera. Y en la segunda hora yo les dejo el ejercicio planteado. Bien, bueno, ahora en cuanto a los objetivos que nosotros vamos a plantearnos en una primera unidad, precisamente nos llevan por el camino de la ética y su vinculación con la moral. Uno pudiese hacerse como primera pregunta necesaria para la asignatura: ¿por qué hablar de ética? Desde el punto de vista del objetivo pedagógico, ya lo hemos dicho en el video anterior, ¿por qué ustedes llegan a este curso? Es porque precisamente la formación del abogado es una formación por propósito. No siempre se cumple, eso hay que ser honesto, pero por propósito es una formación integral. ¿Qué significa una formación integral? Que el abogado debe estar construido no solo en el plano de los contenidos. Cuando hablo de contenidos, es esto lo que nosotros vemos atrás, es decir, todas aquellas materias, corrientes, opiniones que efectivamente han construido el conocimiento, que van a nutrir nuestra forma de pensar. De hecho, seguramente lo van a hacer así, pero también tiene que estar formado o construido en el deber ser. Esto dentro de la pedagogía son dos puntos: el ser y el deber ser, ¿cierto? Y hay otro que sirve más para el ejercicio, que es el saber hacer. Pero mientras tanto, quedémonos con estos dos. Entonces, si nosotros sabemos, si hay conocimiento, si hay saber, aquí nosotros hemos cumplido como ciencia, como ciencia. No estoy hablando aquí en particular de la universidad, sino que efectivamente de la construcción del abogado en su conocimiento. Si efectivamente el abogado ha alcanzado los conocimientos relevantes y suficientes como para hacer un buen ejercicio profesional desde el punto de vista técnico, claramente se ha cumplido el objetivo. Quien quiera que haya sido el instructor, el formador. Pero si los abogados o las abogadas en su ejercicio profesional son deficientes en esta materia, como se ha comprobado a lo largo de los años en nuestra profesión, que para aquellos que me conocen desde antes, yo no dejo de reflexionar siempre en este punto. El ejercicio de la profesión es un ejercicio que ha venido disminuyendo en calidad. En calidad. Todavía no hablamos del segundo aspecto, en calidad. ¿Y por qué en calidad? Porque efectivamente el saber es un tema que ha venido debilitándose, porque se ha ido dando paso a un concepto que es más pragmático. ¿Ah? Si alguien pudiera llamarlo así, o a una corriente más pragmática, donde se valora al abogado solo por la resolución del problema, independiente de el medio que utilice para la resolución del problema. Ahí hay una falla, obviamente, de contenido, hay una falla en la formación del conocimiento del individuo, porque a lo mejor a veces existen dos o tres posibilidades que jurídicamente habrían sido valiosas, idóneas, y la persona suele recurrir a otro tipo
de solución del caso. Y eso es lo que en el fondo habría un objetivo desde ese punto de vista incumplido. Pero la segunda parte dentro de esta construcción y a esta primera pregunta, ¿por qué hablar de ética?, es el cómo se comporta el abogado o la abogada en el ejercicio de esta profesión. Yo creo que muchas veces se conversa y lo hemos conversado en clases que la profesión nuestra es una profesión que socialmente está muy desprestigiada. A lo mejor ustedes pertenecen a una generación que no reconoce que en el pasado la profesión de ser abogada, de ser abogado, era muy reconocida socialmente. Lamentablemente a lo mejor se reconoció en malos aspectos, porque posicionaba a los profesionales muy alto dentro de la estructura social, no solo en un plano material, sino que en un plano y sobre todo intelectual. Las personas que eran abogadas y abogados eran reconocidos siempre por su conocimiento, por su elocuencia. Se fijan, la forma en que yo hablo es una forma en que fui educado. Hablo para exponer y convencer. ¿Ven? Entonces, esa forma que ustedes mismos se darán cuenta que en esto de los videos seguramente debe resultar mucho más particular, porque ustedes me observan como fenómeno desde el otro lado de la pantalla. Eso obviamente se perdió. No digo que aquello haya sido el modelo ideal del ser abogado o de ser abogada, pero sí tenía una fundamentación. Había una preparación y esa preparación respondía a la calidad en el ejercicio profesional. Por alguna razón, esto se fue desdibujando y en ello influye todo el sistema de justicia. Sé que me estoy enfocando mucho en lo que nosotros podríamos llamar, más tarde lo vamos a llamar como la ética aplicada, es decir, referida a un punto fundamental. Pero es para que ustedes no se pierdan en el por qué nosotros tenemos que insertar esta asignatura. ¿Ah? Entonces, desde esa perspectiva, claramente el abogado o la abogada bien construido tuvo un reconocimiento. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha fallado? Habría que analizarlo. Tengo mis respuestas, tengo mis visiones, incluso opinión, pero no la quiero dar todavía para que comprendamos el objetivo de lo que estamos estudiando. El otro punto en la formación, cuando hablaba de formación integral, es la esencia, el ser. Es decir, yo ya no solo sé resolver el caso, sino que en esa resolución del caso está la identidad de un individuo que se comporta acorde con parámetros que son exigidos socialmente y además exigidos por el gremio. Es decir, porque está bien que nosotros respondamos a nuestros pares, pero también debemos responder a una sociedad. Y esa sociedad espera de la abogada y del abogado no solo la resolución del caso, sino que la resolución del caso sea una resolución que esté acorde con un comportamiento socialmente esperado. ¿Se acuerdan un poquito allá cuando hablábamos de la culpa, de la buena fe, cuando uno espera, cuando la sociedad espera conductas del individuo? Solo para situar el ejemplo, uno podría decir, mire, ¿sabe qué? Estoy siendo embargado, entonces quiero ver cómo solucionamos el caso. Voy a decir algo que es absolutamente real, pasó en años muy pretéritos, en alguna oportunidad lo comenté en clases, pero en ocasiones de juicio, cuando el proceso todavía era por escrito y generaban extensos expedientes, en varias oportunidades mi expediente del caso fue sustraído del tribunal. No voy a imputar conductas, pero el expediente no apareció más. Supongamos que este fuese el caso del embargo. Al cliente le han solucionado el problema. El individuo dice, oye, no te van a venir a embargar, despreocúpate, no hay ningún problema. El cliente a lo mejor queda satisfecho y dice, qué bien, estoy tranquilo, ya no me van a venir a embargar.
El problema es que para alcanzar la solución, el individuo incurrió en una conducta absolutamente reprochada por la ética y además delictiva. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que se quiere cuando se forma? Ahora estoy mirando desde acá, cuando se forma a el profesional, a la abogada, al abogado. Un profesional íntegro, es decir, que busque efectivamente la mejor alternativa a la resolución del conflicto desde el punto de vista de los contenidos, pero también que tenga un comportamiento acorde que un comportamiento acorde con lo que la sociedad espera de un profesional. Podemos a lo mejor decir, bueno, y a lo mejor no es la sociedad la que está buscando este tipo de profesionales. O sea, si para estudiar partiéramos de esa base, no podríamos estudiar nada, derechamente. Y ustedes eso lo saben muy bien porque lo han experimentado cuando sus propios padres les han impuesto reglas o incluso en las relaciones que ustedes van llevando adelante a medida que ya van creciendo, se van volviendo más adultos, también establecen reglas y ustedes saben que las pueden infringir. Entonces, cuando uno llega a esta pregunta, ¿por qué hablar de ética? Llega a ese análisis, porque efectivamente lo que se busca es que el profesional formado en una entidad superior, como son las universidades, tenga esa calidad de integridad. ¿Bien? La segunda pregunta que deberíamos responder en este primer capítulo, vamos a llamarlo así, de este camino que nos va a unir por la ética, sería el cómo entender la ética. Y aquí sí que vamos, digamos, a ir a razonamientos de orden muy doctrinario, en las que uno puede decir de dónde nace la ética. Esto no es algo nuevo, no es algo reciente, es algo que ha ido evolucionando desde siglos. Ustedes podrán hablar de Aristóteles y estaría bien, hablar de, no sé, de Confucio y estaría bien, y después pasar ya a entrar a la edad media, hablar, no sé, por ejemplo, Santo Tomás, ¿ah? Eh, que, y más recientemente, para nosotros muy vinculado al derecho, también Kelsen, como también podría serlo Kant. Ahí podría haber alguna pelea porque Kant era mucho más filósofo y ustedes saben que Kelsen era en ese sentido muy jurista y su obra famosa, La teoría pura del derecho, lo que buscó siempre fue depurar mucho el derecho. Si lo ha logrado o no, y si fue un buen propósito, es una pregunta que debiéramos hacernos. ¿Debe existir un derecho depurado en tal forma que no comprometa aspectos de orden moral o de orden ético? Es una pregunta que seguramente se resuelve, pero al menos en este punto inicial es pertinente para nosotros. Si nosotros pensáramos desde sus inicios, tendríamos que decir que en la ética siempre vamos a encontrar un sistema normativo. Y ahí, derechamente, vamos a recurrir a sus conocimientos allá de primer año de introducción al derecho, cuando ustedes analizaron la norma y los sistemas normativos. Y efectivamente, la norma, que es a lo mejor el primer atentado en contra de la libertad, seguramente en la próxima clase vamos a hablar de eso, uno podría decir, cuando hay libertad, no hay norma. Y si hay norma, ¿qué nos queda de la libertad? Temas y grandes temas que obviamente que se han discutido. Pero ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Cuando hablamos de ética estamos hablando de un sistema de normas. Y ese sistema de normas tiene un núcleo base, la norma. Esta norma, en este caso, es una norma de comportamiento en cuanto a cuál es el comportamiento exigido al individuo. Por lo tanto, la ética no proviene del fuero interno del sujeto, sino que es una norma externa. ¿No? ¿Se acuerdan de la clasificación o de las características de la norma? Si la norma
proviene del individuo, interna yo mismo me pongo como norma que debo levantarme todos los días temprano para aprovechar mejor el día, no es lo mismo que una norma ética, que es un sistema normativo que la sociedad indica debe ser el comportamiento ideal frente a una situación. ¿Ya? Por eso es que nosotros siempre hablamos de ética en todas las áreas. ¿Mm? La nuestra es una, el área jurídica, pero también está, por ejemplo, el área del comercio, el área de la medicina. Tanto que la ética, cuando lleguemos a la ética aplicada, que son estos campos que he dicho, precisamente va de alguna manera derivando. En medicina, por ejemplo, hoy día se habla de bioética. Aquí en derecho se habla de ética jurídica. ¿Ah? Incluso más, ustedes pueden haber visto en la televisión hace poco un caso de unos ejecutivos de una empresa comercial en los que se le estableció como sanción el deber de ir a colegios a dar charlas. Charlas que obviamente, bueno, sé que han sido criticadas, digamos, por el medio, pero lo pertinente nosotros analizando la norma quiere decir que dentro del mundo comercial también hay una ética. Estamos hablando de éticas aplicadas. ¿Bien? Así que en principio a esta pregunta de cómo entender la ética nos vamos a quedar como este sistema de normas establecidos sobre la conducta que debe ser y que es exigida socialmente en una primera aproximación. Ahora, para cerrar esta exposición de hoy día, nos quedaría una tercera pregunta. ¿Cuándo enfrentamos la ética? Aquí, relacionado con el punto anterior, nosotros no hemos dicho que la ética es un conjunto o un sistema de normas externo, es decir, proviene del medio. La sociedad es la que establece ciertos códigos de conducta que deben ser respetados y esos son los que se imponen al sujeto. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de cómo enfrentamos la ética, no la estamos planteando desde la perspectiva interna. Ahí, a lo mejor, ya en nuestra próxima clase veremos, hay una vinculación de la ética con la moral. Aquí estamos hablando de la ética como este sistema de normas que en definitiva busca un comportamiento, pero que proviene de ese medio. Desde ya ustedes intuyen de inmediato que este sistema normativo evoluciona. Lo que de alguna manera la sociedad ha perseguido en un tiempo pretérito, lo que perseguía en la Edad Media, una Edad Media tan teocéntrica, no es la misma sociedad del Renacimiento, ni es la sociedad del mundo tecnológico. Hoy día, por eso, por ejemplo, en el caso que citábamos recién, la medicina se está enfrentando a grandes desafíos éticos. Para aquellos que han ya, bueno, cursado todos sus derechos civiles, se acuerdan muy bien de la clase de bienes, cuando uno, por ejemplo, señala si las células reproductoras son bienes. ¿Qué decimos con esto? Si, por ejemplo, se ha producido la fecundación de un embrión, ¿ese embrión debe ser necesariamente implantado en el útero de la madre? ¿Qué pasa si la pareja que efectivamente optó por esta modalidad congela estos embriones y tiempo más tarde decide destruirlo? Existen bancos que precisamente procuran proteger estos bienes del mundo moderno. Entonces uno se pregunta, ¿qué grado de comportamiento como sociedad exigimos frente a esta manipulación, lo digo en un sentido neutro, manipulación de estos bienes nuevos? ¿Mm? ¿Existe algún grado que la sociedad tenga, grado de exigencia que la sociedad pueda imponer a estas nuevas actividades? Bueno, es allí cuando nos vamos a enfrentar a la ética. ¿Ah? Es decir, en el momento en que queda
digamos, puesto en tela de juicio el comportamiento que tiene que asumir el individuo en su actividad nueva. ¿Ah? Piensen en muchas actividades de riesgo que han sido incluso cuestionadas por la misma sociedad. Ustedes son de una generación de los reality, que mucho se ha dicho, en definitiva, de dónde está el límite entre lo público y lo privado y si las personas tenemos derecho de espiar por una pantalla a aquellas personas que están dentro de un recinto. Entonces, claramente la tecnología ha ido influyendo en qué es lo que esperamos y eso nos lleva a que efectivamente la ética la enfrentamos y se ha enfrentado no siempre del mismo modo. Hay ciertos códigos de conducta que han ido evolucionando a medida que efectivamente la sociedad también se ha ido desarrollando. Bien, quedemos hasta aquí entonces por hoy día con estas 3 interrogantes que efectivamente hemos compartido. ¿Por qué hablamos de ética? ¿Qué debemos entender por ética? Y finalmente, ¿cuándo nos enfrentamos a la ética? Bien, adjunto seguramente a los videos van a encontrar la actividad y ahí les voy a dar una hora de entrega para esto. Bien, repito la bienvenida, acordarse de cuidarse mucho, estamos pasando como sociedad mundial un gran, no sé si problema, pero obviamente que muchos lo consideran un problema, pero también podría ser la oportunidad para que nos reivindiquemos como seres humanos, ¿verdad? Es la oportunidad, han dicho algunos, de que si la sociedad actúa en conjunto, podemos salir adelante. ¿Ya? Así que éxito para nuestras futuras clases. Un abrazo a todos.